Shalom familia, que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom para todos. Damos gracias al Padre Celestial que nos dejó llegar a este espacio sagrado del Shabbat y bendecidos por el Padre Celestial y dando honra y gloria a su nombre. Y agradecido con cada uno de ustedes también, amados y amadas, que nos acompañan a esta hora para lo que es el estudio de la parashá semanal. Amén. Así que bendito sea el nombre del Padre. Bien, vamos a orar y damos inicio al estudio de la parashá semanal de esta semana. Oramos. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim, Benatan lanu et Torato, Baruch Atah Adonai, Divrei HaTorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y que nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Ayúdanos, Padre, en esta hora para recibir tu santa y bendita palabra. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones. Los llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Yeshua HaMashiach. Eterno Padre Celestial, desde casa de Israel, bendecimos a tu pueblo Israel en todas las naciones, donde hoy, Padre amado, unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, estamos celebrando este tiempo de Shabbat. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Bendice a nuestra mispajá, a nuestra familia, que es la casa de Israel, en todas las naciones, Padre amado, donde quiera que se encuentren, que sean altamente bendecidos y prosperados todos aquellos que aman tu nombre. Gracias, Padre amado. Bendecimos a tu pueblo Israel, al primer ministro Netanyahu y a todo su gabinete de gobierno. Bendecimos a las fuerzas de defensa de Israel. Padre amado, de igual manera oramos por aquellos que están en cautiverio todavía. Señor amado, te pedimos que seas tú con ellos y que seas por favor devolviéndolos a casa pronto, eterno Rey. En el nombre y por los méritos de la don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia. Gloria a su nombre. Vamos a compartir. ¿Está bañando? Excelente. Gloria a su nombre. Bien. ¿La buscan? No sé, no puedo. Bien, familia, que el Eterno me los bendiga. Estamos en la parashá número 47, es la parashá Re'e. Vamos a, me dice si lo están viendo, por favor. Perfecto, mi paz. Sí, perfecto, está viéndose. Bien, familia, esta es la parashá número 47, la parashá Re'e, que encuentra en el libro de Devarim, libro de Deuteronomios, capítulo 11, del versículo 26 hasta el capítulo 16, versículo 17. Ahí se encuentran ubicadas todas las 7 aliyot. La lectura de la Haftarah la tuvimos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 54, verso 11, hasta el capítulo 55, verso 5. Y la Mishnah Nazarita o el Brit Hadashah en Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Amén. Así que de igual manera agradeciendo a todos los hermanos que siempre nos ayudan a compartir los audios de las lecturas de las parashot. Amén. Como siempre utilizamos lo que es la metodología del Moré Rico Cortés. Amén. Para poder dar un mayor entendimiento a las lecturas y al estudio que hacemos acá en nuestro ministerio. Bien, la palabra re'e, la palabra hebrea re'e significa mira u observa. En su raíz implica más que solo ver físicamente. Invita a una percepción profunda y espiritual. Elohim llama a Israel a mirar con entendimiento y discernimiento las bendiciones y maldiciones
delante de ellos. Espiritualmente implica una conciencia activa con la voluntad del Eterno, viendo la realidad a través de sus ojos y tomando decisiones basadas en su Torah. Para los creyentes, Re'em es una invitación a observar y alinearse con la perspectiva de Adonai en sus vidas. Es más fuerte que Shema. Re'em es más fuerte que Shema, que habla de oír y obedecer. Re'em tiene que ver con una percepción más profunda, una visión interior con los ojos del corazón. La Parashá Re'em presenta a Israel la elección entre la bendición y la desobediencia, o la obediencia y la maldición por la desobediencia. Amén. Elohim instruye sobre la centralización del culto en el lugar que él elegirá, la destrucción de la idolatría, las leyes alimentarias sobre animales puros e impuros y también sobre el diezmo. Se destacan las leyes de remisión de deudas y liberación de siervos, así como las 3 fiestas de peregrinación que son Pesach, Shavuot y Sukkot, que refuerzan la adoración comunitaria y la justicia social en Israel. Amén. Esto es en forma de introducción todo lo que es el contenido que trae esta parashá Re en sus 7 aliyot. Bien. Primera aliyá se encuentra allí en Devarim, capítulo 11, Deuteronomios capítulo 11, versículos 26 en adelante. Vamos a leer versículo 26 al 28. Dice, observa, observa. Ese observa es ponga atención, ¿verdad? Hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos de Hashem vuestro Dios, que os ordenó hoy. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos de Hashem vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordenó hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocidos. Entonces, ahí está la bendición y la maldición. Dios la pone delante de nosotros. Amén. Dios la pone delante de nosotros. Hay bendición para los que obedecen y hay una maldición para los que desobedecen sus mandamientos. Amén. Adonai presenta 2 opciones para que el hombre pueda elegir. Es una evidencia clara de que el hombre fue creado con libre albedrío. Esta es la razón por la que esta parashá empieza con la palabra re, observa. La observación que debemos hacer es fijarnos en las 2 opciones que hay para elegir y luego tomar una decisión correcta. Si el hombre hubiera sido creado como una máquina, no tendría opción para elegir. Cada uno tiene la libertad para escoger. Nadie está obligado a obedecer o a pecar. Amén. Eres libre de escoger el pecado, pero esa libertad no te exime de la responsabilidad y las consecuencias de tu elección. Amén. Precisamente hace unos minutos le comentaba a una persona que el mandamiento se cumple por amor, ¿verdad? A veces nosotros quisiéramos en nuestro sentir, en nuestro corazón y el anhelo de nuestras vidas es, por ejemplo, de que las personas que conviven con nosotros, ya sea el esposo, la esposa, los hijos o la persona con la cual nosotros convivamos, que estemos alineados en el mismo sentir, ¿verdad? Y el querer agradar a Dios. Pero el Señor estableció algo y Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces el mandamiento se cumple por amor. El mandamiento no es una obligación, ¿no? Tienes la libertad, tienes el libre albedrío de escoger. Usted escoge qué es lo que usted quiere hacer. Tienes que entender, eso sí, que cualquier cosa que usted escoja va a acarrear una consecuencia. ¿Y cuáles son las consecuencias?
Si decides obedecer lo que el Padre ha establecido, lo que Él ha hecho, lo que Él ha establecido como sus mandamientos, y usted decide obedecerlos, aún yendo en contra de lo que el mundo opina o de lo que está alrededor tuyo opina, y aún así usted decide obedecer, dice el Señor, usted, por cuanto decidió, escogió, tuviste la oportunidad de escoger otra cosa, pero decidiste obedecer, entonces vas a acarrear bendición. Pero si también utilizando tu capacidad de libre albedrío, de que usted escoge, entonces, y escogiste no obedecer los mandamientos de Dios, decidiste no obedecer la palabra de Dios, tenga por seguro que también van a traer consecuencias. Y esas consecuencias son las maldiciones. Amén. Cuando usted se lee Deuteronomio capítulo 28, en este mismo libro de Devarim, Deuteronomios capítulo 28, ahí es claro, pero la gente suele agarrar los primeros versiculitos, ¿verdad? Dios te pondrá por cabeza y no por cola, Dios te pondrá arriba y no abajo, y el Señor te bendecirá, y el Señor, pero no se leen el primero y el segundo versículo. Sucederá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y pusieres por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Ahí es donde viene a decir, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendita la cría de tus vacas, tu arteza de amasear, la obra de tu mano será bendita, pero es una condición si obedeces. Pero a partir del versículo 15 de Deuteronomio 28 dice que si usted decide no obedecer, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y no solamente te seguirán, sino que te alcanzarán. Te perseguirán y te alcanzarán. Maldito en el campo, maldito en la ciudad, maldito, maldito, maldito por haber desobedecido. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo me voy a ir para X lugar. No, es que si te vas y aunque no hayas, y te puedes ir donde quieras irte, puedes irte al país más próspero del mundo, pero si decides no obedecer, las maldiciones te van a seguir donde quieran. Pero aún así, también, si usted decide obedecer, como le dijo el Eterno a Isaac, cuando Isaac quiso ir a Egipto, pero el Señor le dijo, no, no, no vayas a Egipto porque había una sequía en aquella región. Yo te voy a bendecir aquí. Y lo hizo prosperar. Y dice que aquel año Isaac cosechó al 100 por 1 en medio de una sequía. ¿Por qué? Porque obedeció cuando el Eterno le dijo, no te vayas a Egipto. Ok, entonces, bendición en Israel si obedecen los mandamientos. Si obedecen los mandamientos. Podemos elegir entre la bendición y la maldición. Amén. Que son las consecuencias de la obediencia y la desobediencia, respectivamente. Bendición y maldición son las consecuencias si obedeces o no obedeces. La bendición alcanzará al que obedece y la maldición afectará al que desobedece. La bendición y la maldición son dos fuerzas sobrenaturales que operan en el mundo invisible y se manifiestan en el mundo visible. A base de este versículo, los sabios afirman, todo el que crea en la idolatría es como si hubiera negado toda la Torah. ¿Amén? Como si hubiese negado toda la Torah. Entonces, por eso es que dice que el que quebranta un mandamiento de la ley se hace culpable de todos, porque los mandamientos están para cumplirlos. Entonces yo no puedo venir hoy a decir que creo en el Eterno, que guardo su Torah, y después del servicio o después de que nos desconectamos, me vaya yo a jugar la lotería, por ejemplo, o vaya a participar de un rezo del niño, o vaya a participar de una cena de Navidad, o vaya a participar de una cena del Día de los Enamorados. ¿Entiende? Entonces, todo el que crea en la idolatría es como si hubiera negado
toda la Torá. No necesitamos tener una imagen allí pegada en la pared y estarle ahí rezando para caer en idolatría. Participar de cosas que van en contra de la palabra de Dios y que van en contra de la ley de Dios, por más que lo disfracemos, estamos cayendo en idolatría. Estaríamos cayendo en idolatría. Entonces, Devarim 11:29, Deuteronomio 11:29 dice, y acontecerá, o sea, y sucederá, y acontecerá que cuando Hashem tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ibal. Los rabinos discuten si realmente se puede hablar de una montaña de maldición y otra de bendición. Según Rashi, esto se refiere a que la bendición y la maldición son enunciadas sobre estos dos montes respectivamente. Amén. El More Rico nos ha enseñado fotografías de estos dos montes que existen en la actualidad. El monte de la bendición es un monte que está muy verde, con muchos árboles y todo. Y el otro, el monte de la maldición, es un monte, es una colina que está muy árida, muy seca. Amén. Entonces el Eterno le dijo a Moisés, desde aquel monte vas a ir a proclamar las bendiciones. Desde aquel otro monte vas a ir a proclamar las maldiciones. Amén. Eso es lo que, por eso dice en el monte en el monte de Gerizim y en el Ibal. Ok. El Targum lo traduce como pondrás los que bendicen. Rambam escribe que la bendición y la maldición no están ligadas a estas o aquellas montañas, sino simplemente es una proclamación. No podemos pensar que la maldición venga de una montaña, sino que aquí encontramos una forma pedagógica de ilustrar las dos realidades. El pueblo tenía que pronunciar la bendición hacia una montaña y la maldición hacia la otra montaña. Devarim, capítulo 11:30 dice, no están ellos al otro lado del jardín, más allá, hacia la puesta del sol en la tierra de los cananeos que habitan en el Arabá, lejos del Gilgal, junto al planicie de Moré. Las dos montañas, Gerizim y Ebal, con toda probabilidad son aquellas que hoy en día tienen los mismos nombres, aunque hubo rabinos como Eliezer que hablaron de dos colinas justamente en el otro lado del jardín. Según Rashi, toda vez que aparece la palabra Ajereit, traducida como detrás, tras o más allá, se refiere a algo lejano. El monte Ibal, 940 metros sobre el nivel de mar, está al norte y el monte Gerizim a 880 metros sobre el nivel del mar. Está al sur. En el valle, entre los dos montes, se encuentra la ciudad de Siquem. Había una ruta importante que pasaba por ese lugar que conectaba a Israel con el resto del mundo. Fue un lugar de encuentro para los viajeros entre el norte y el sur, el este y el oeste. Aquí fue donde Abraham construyó su primer altar. En Génesis, Bereshit 12, 6 y 7. Y aquí fue sepultado Joseph, según Josué, capítulo 24, versículo 32. Al colocarse en Siquem, mirando hacia el norte, donde está la montaña Ibal, sobre la cual se pronunció la maldición, la espalda está hacia Jerusalén. Al voltearse hacia el sur, la montaña de la bendición estará delante y más allá está la montaña escogida por Hashem, el monte Sión. Entonces, para obtener la bendición hay que darle la espalda a la maldición. Eso es lo que quiere significar ahí. En Juan capítulo 4 hay una discusión religiosa entre Yeshua y una samaritana sobre el lugar de adoración. En ese caso, la palabra adoración tiene que ver con el culto de los sacrificios. Los samaritanos siguen manteniendo la idea de que Gerizim fue elegido como el monte
donde el Eterno iba a poner su nombre, y siguen sacrificando animales allí. La orden de destruir las imágenes de los dioses falsos. Las imágenes, todo lo que tenga que ver con idolatría, paganismo, eso lo estuvimos hablando hace unos días atrás. Todo lo que tenga que ver en tu casa, estamos hablando de tu territorio, de tu casa. Usted tiene que deshacerse completamente de todo. Hermano, hay que tener cuidado. Lo estuvimos hablando en estos días de los muñequitos y cositas que se le compran a los niños. Amén. Juegos y cosas, hermano, que se están metiendo a la casa, que eso se convierte en anatema. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Dice Deuteronomios 12, versículo 2 y 3. Destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares, quemaréis a fuego sus árboles de culto, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y aborreceréis su nombre y borraréis su nombre de aquel lugar. Amén. Mire qué tremendo. Dice, quemaréis a fuego sus árboles de culto, que ya se aproxima la fecha del culto al árbol. El texto que habla de destruir los lugares de culto pagano y borrar los nombres de los dioses falsos están contrastado con el versículo siguiente que dice, no procederéis así con Hashem vuestro Dios, lo cual indica en primer lugar que no se puede servir al Eterno de la misma manera como los idólatras, ni levantar altares al Eterno en cualquier lugar, sino solo en el lugar que él escogió, el escogido por él. Amén. No se pueden hacer sacrificios en ningún otro lugar que no sea el lugar que él escogió. Amén. Por eso no se puede adorar a Dios como lo hacen las naciones. ¿Cómo adoran las naciones a sus dioses? A través de imágenes, a través de ídolos. Amén. A través de figuras. Entonces, usted no puede, ni usted ni yo podemos adorar a nuestro Dios, que no es el Dios de las naciones, de la manera que ellos adoran a sus dioses. Entonces, no podemos hacerlo a través de imágenes, ¿ok? Los rabinos también han interpretado este texto diciendo que está prohibido destruir cosas y lugares que han sido utilizados en el culto al Eterno. Por ejemplo, lo estuvimos viendo, creo que fue cuando estuvimos estudiando Taryag Misbot, que una Biblia, por ejemplo, cuando una Biblia ya se desgasta, no se puede tirar a la basura, ¿ya? No se le puede prender fuego. Se tiene que sepultar, como cuando uno sepulta a un ser amado que ha fallecido. Se le hace con todo el respeto, se entierra, pero no se puede tirar algo que ha sido utilizado y que contiene la palabra del Eterno. Por eso cada vez que yo les comparto a ustedes, por ejemplo, los PDFs, yo le digo, familia, aquí les comparto el material de estudio, úselo con mucho respeto, ya que contiene las palabras del Eterno. Amén. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, no tenemos derecho a destruir la idolatría en lugares que no nos pertenecen. El mandamiento es para la tierra de Israel, que fue entregada a los hijos de Israel. Tenemos autoridad para destruir la idolatría en los territorios que nos ha sido dados, no sobre otros. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que tomar su propia decisión. Amén. Ahora, mientras usted sea el cabeza de hogar, que usted sea el que gobierna su casa, usted no le puede permitir a sus hijos traer cosas idolátricas o de paganismo. No solamente estamos hablando de imágenes asociadas con alguna religión, sino también de cosas paganas, que los juegos y muchas cosas, fábulas, películas o ver películas de terror en la casa, eso es paganismo, eso es abrirle puerta a los demonios. Entonces, si usted es el que es el cabeza de hogar, usted no puede permitir eso en su casa.
En Deuteronomios 12:4 dice, no procederéis así con Hashem vuestro Dios. Si se compara con el verso 3, dice, borraréis su nombre. Nos puede llevar a la conclusión de que no podemos borrar el nombre de Hashem de ningún lugar. De aquí viene el mandamiento, que es el número 453 en la lista de los Taryag Mitzvot, que prohíbe la destrucción de cosas que llevan el nombre del Eterno. Cualquier cosa. Por eso, el PDF, cualquier cosa que usted imprima que contenga la palabra y el nombre del Eterno, hay que tenerle mucho cuidado, mucho respeto, y si se dañó, pues hay que deshacerse de la manera que ya les mencioné anteriormente. No es agarrarlo, hacerle un puño y tirarlo a la basura. No se puede hacer. El lugar donde él puso su nombre. ¿Cuál es el lugar donde él puso su nombre? El Beit Hamidash, la casa de su presencia. Amén. Ese es el templo en Jerusalén, ese que usted ve detrás de mí. Ahí es el único lugar que el Señor puso su nombre, ¿ok? Deuteronomio 12:5 dice, sino que buscaréis en el lugar en que Hashem, vuestro Dios, escoja de todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su morada, y allí vendréis, ¿ok? Ese es el lugar. Por eso están las tres fiestas de peregrinación. Shavuot, ¿verdad? Que son Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces, esas son las fiestas de peregrinación, donde había que ir hasta allá. Hoy no hay templo, entonces lo hacemos en el lugar donde vivimos. Pero una vez que se construya el templo, tenemos que estar allá para celebrar las fiestas al Eterno. Hay un lugar específico que el Eterno ha escogido para poner allí su nombre. En ningún otro lugar está permitido ofrecerle sacrificios encendidos. Por ejemplo, para la época de Pesach. En Pesach, ¿qué es la cena de Pesach? Bueno, lo que en el sistema religioso han mal llamado la Santa Cena, por ejemplo, ¿verdad? Y que ni siquiera lo hacen de la manera bíblica, sino a la manera del catolicismo. Una copia del catolicismo. Es lo que se hace en el ámbito evangélico, por ejemplo. Pero la cena del Señor, lo que habla de la cena del Señor es la cena del Pesach. ¿Ok? Entonces, en esa cena había que matar el cordero. Hoy no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no hay templo. Ni siquiera los israelitas que viven allá en Israel, ni siquiera los judíos que viven en Israel lo hacen. Entonces, si usted ve una persona para la época de Pesach que dice que va a sacrificar el cordero de Pesach y van a degollar un cordero y van a recoger la sangre y que la van a embarrar, eso es antibíblico. Están actuando totalmente fuera de la legalidad bíblica, porque el único lugar donde se puede hacer esto es en este lugar. Nada más. En la casa, en el templo de Jerusalén. Hoy este templo no está levantado. Hasta que este templo esté levantado nuevamente es que se podrá una vez más hacer ese sacrificio de Pesach y cualquier otro sacrificio. Solamente ese lugar. Nadie tiene derecho. Llámese como se llame, tenga el ministerio que tenga, porque va en contra de lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, hay un lugar específico que el Eterno ha escogido para poner allí su nombre. En ningún otro lugar está permitido ofrecerle sacrificios encendidos. Según la Mishnah, en el Tratado Megilá 9a, el tabernáculo estuvo en los siguientes lugares. En Gilgal, 14 años. En Shiloh, 369 años. En Nob estuvo 13 años. En Gibón, 44 años. En total, 440 años. Estaba permitido sacrificar en los lugares altos antes de que el tabernáculo fue erigido en el desierto, pero no durante los 39 años en el desierto, durante los 14 años de conquista, cuando el tabernáculo estaba en Gilgal.
estaba permitido sacrificar en los lugares altos. Durante los 639 años, cuando el tabernáculo estaba en Silo, estaba prohibido, pero durante los 57 años, cuando estaba en Nob y en Gibón, estaba permitido. Después de la construcción del templo en Jerusalén, los sacrificios en los lugares altos quedaron prohibidos para siempre, a excepción del sacrificio que el profeta Eliseo hizo en el monte Carmel, cuando había recibido un permiso especial de Hashem con el fin de hacer volver el pueblo a Hashem. Que eso tiene otra explicación totalmente más profunda, que no es el tiempo para hacerlo acá. ¿Por qué es que Elías, hace el sacrificio allá en el monte Carmel? Porque el monte Carmel, amén, estaba tomado por los ídolos. Ok, el templo de Salomón permaneció 410 años. Así que el tabernáculo duró más tiempo en el mismo templo que el mismo templo de Salomón. Como los profetas no podían introducir innovaciones en la revelación, sino solo desarrollar algo que ya fue dado por medio de Moisés, tenemos que preguntarnos dónde en la Torá de Moisés encontramos el lugar escogido por el Eterno para poner allí su nombre permanentemente. Hay dos testimonios acerca de la ciudad de Jerusalén. En el Humash, amén, o en el Pentateuco, el primero se encuentra en Bereshit, en el libro del Génesis, capítulo 14, versículo 18, donde habla de Melquisedec, que era rey y sacerdote en Salem. Ese Salem, o sea que Melquisedec oficiaba, tenía su culto al Eterno en Salem, que es Jerusalén. ¿Ok? Salem es el mismo lugar de Sión, es decir, Jerusalén, según el Salmo 76:2. Dice Salmo 76:2, su Mishkan está en Salem, su lugar de morada en Sión. Entonces, Sión y Salem es el mismo lugar, que es Jerusalén. El Mesías tendrá el ministerio eterno de Melquisedec, de ser tanto rey como sacerdote en la misma ciudad, Jerusalén, como está escrito en el Salmo 110:4. Dice 110:4, Salmo Tejilín. Adonai Jehová que ha jurado y nunca se arrepentirá. Tú eres Cohen eternamente, según mi palabra, de la misma clase que Melquisedec, mi rey justo. El segundo testimonio que tenemos en el Jumás de un lugar escogido por el Eterno para poner allí su nombre permanentemente se encuentra en Bereshit capítulo 22, donde habla de la atadura de Isaac sobre el altar en uno de los montes de la tierra de Moriab. En Bereshit capítulo 22:14 dice, y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre del Eterno, el Eterno mostrará, significa Jireh, o él proveerá, amén, que dice hasta hoy en el monte de Hashem lo mostrará, Jireh, amén, él proveerá, él mostrará. Por eso es que aquí en esta imagen que vimos anteriormente, vamos a buscarla, aquí, es el mismo monte. En el monte donde se levantó el templo, es el monte donde el Eterno le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac. Amén. Por eso lo vemos aquí. Entonces, ese monte del templo es este mismo que usted está viendo acá en la imagen. Es este mismo. Todo esto es el monte del templo. Hoy está ocupado por los musulmanes. Eso va a ser retomado por Israel. Amén. Y allí se levantará este templo que usted está viendo acá. Ese es el que se va a levantar en ese lugar. Amén. Y ese mismo monte es donde Abraham, el Eterno, le había ordenado hacer el sacrificio de Isaac para probar su corazón. Amén. Entonces, en este mismo capítulo de Bereshit, de Génesis capítulo 22, verso 14, lo vuelvo a leer, dice, y llamó a Abraham a aquel lugar en el nombre del Eterno. El Eterno mostrará. Jireh, como se dice hasta hoy en el monte de Hashem, lo mostrará.
La traducción aramea de ónkelos dice en Bereshit 22:14, ónkelos, hay una página que se llama Sefaria, y es ahí donde conseguimos la traducción del ónkelos, de la versión aramea. Usted lo puede traducir al español allí. ¿Ok? En la versión aramea de Bereshit 22:14 dice, Abraham adoró y oró en este lugar y dijo ante el Eterno, aquí las generaciones futuras adorarán. Entonces, es allí donde, por eso, hay testimonio. Recuerde que la escritura dice que todo tiene que ser por boca de 2 o 3 testigos. Estos son los testigos para identificar el monte en el cual el Señor iba a poner su nombre, para que allí todas las naciones suban a adorar. El lugar donde Abraham sacrificó a su hijo Isaac fue un lugar escogido por Hashem. Y esta verdad fue revelada a Abraham y a sus descendientes, de manera que siguen reconociendo hasta hoy que ese lugar el Eterno lo mostrará. Mostrará el eje de todo el plan de redención, la muerte del Cordero. En ese lugar murió Yeshua como sustituto para todos los hombres. Y así Adonai mostró a todo el mundo su justicia completa al perdonar al pecador sus pecados. En el Midrash, que ahí mismo en esa página Sefaria conseguimos el Midrash, amén. En el tratado Midrash Hagadol 22:15 y en el Bereshit Rabá 56:16 habla de la conexión entre los dos nombres que fueron dados a este lugar por Abraham y Melquisedec. Abraham llamó a ese lugar Jireh y Melquisedec lo llamó Shalem, que significa completo, sano, terminado. Si se juntan estas dos palabras, se puede formar el nombre Jerusalén. En los textos hebreos más antiguos no aparece la yud al final en el nombre de la ciudad. Josué 10:1, donde el nombre Jerusalén aparece por primera vez. Luego vemos que el nombre del lugar cambió a Jerusalén, como si fuera en forma dual. ¿Será que Hashem así nos muestra que hay dos ciudades llamadas Jerusalén, una terrenal y la otra celestial? Según Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 y Apocalipsis 21:2 habla también de la Jerusalén celestial. Por eso hasta el día de hoy se llama Jerusalén, hablando de la conexión de la terrenal y la celestial. Amén. En el lugar donde Abraham reconoció el ministerio superior de Melquisedec y vio la muerte y resurrección del Hijo, fue luego edificado el templo de Salomón y el segundo templo que estuvo en pie cuando Yeshua fue enviado al mundo, y será el mismo lugar donde pronto se edificará el tercer templo en este monte. Esto tiene que ser limpiado, esto tiene que ser restaurado, esto tiene que ser reconquistado para poder ver este templo reconstruido, este templo levantado. Está la promesa. En el libro del profeta Ezequiel es donde se toman las medidas del tercer templo. Será más grande que el primero, será más grande que el segundo, será mucho más majestuoso. Amén. Que esos dos templos. Entonces, Salmo 132, 1 al 5 dice, cántico de ascensión gradual, acuérdate, Hashem, de David, de toda su aflicción, de cómo juró a Hashem y prometió al poderoso de Jacob, ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle un lugar para Hashem, una morada para el poderoso de Jacob.
David fue el instrumento que el Eterno escogió para finalmente fijar el lugar de culto escogido por Hashem. En el Salmo 132 de Gilín, 132 del 1 al 5 dice, porque Hashem ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es el lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Amén. Ese Sión, cuando hablamos de Sión, el monte Sión, estamos hablando igual de en la ciudad de Jerusalén. El monte Sión fue escogido para siempre para ser el lugar donde se fijará el nombre del Eterno. En Jerusalén hay una marca de relieve en las montañas de la letra hebrea Shin y la primera letra del nombre Shaddai. Lo iba a poner en el PDF y al último se me escapó. Era un video en realidad. Luego se los enseño. Cómo vista desde arriba se forma un relieve, la letra Shin. Esta letrita que parece como una W del español es la letra Shin, es un tanto diferente. Esta es la letra Shin. Amén. La primera letra del nombre Shaddai. Con esta letra en hebreo se escribe Shaddai, que significa todo suficiente y todopoderoso. Amén. Porque Él es el Shaddai. Él es todo suficiente. Él es el todopoderoso. Eso es lo que significa Shaddai. Shaddai. Él es el todo suficiente. Él es suficiente para ti. Necesitas médico, Él es el Shaddai. Él es suficiente. Necesitas ser restaurado, Él es el Shaddai. Necesitas ser levantado, Él es el quien te levanta. Él es el que te prospera. Él es el que te ayuda. Yo soy tu ayudador. Él es el Shaddai. Él es todo suficiente. No necesitas un ídolo, no necesitas clamar a otros dioses. No es a través de Juan, de María, de Pedro, de ningún santo habido y por haber. No, es a través del Shaddai, del todo suficiente. Así que Hashem puso también la forma física, uno de sus nombres en ese lugar, como una firma. Este es el lugar. Yo estuve viendo el video, lo iba a compartir, lo voy a sacar una foto y ponerlo aquí y al último en las carreras se me olvidó, pero luego se lo muestro. De Barín 12:7 dice, allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia de Hashem vuestro Dios y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales Hashem vuestro Dios os ha bendecido. Allí también vosotros y vuestras familias comeréis. ¿De qué está hablando ahí? De la fiesta. De las fiestas de peregrinación que había que subir y que hay que subir a Jerusalén para poder celebrar cuando el templo está levantado. La mesa es un lugar de encuentro con el Eterno para toda la familia. Por lo tanto, es importante que todos los miembros de la familia coman en los mismos horarios para poder encontrar a Hashem en una comunión familiar. Por eso el Shabbat está pensado en la familia. Amén. Celebrarlo en familia, la esposa, los hijos. Amén. Y se hace en la intimidad del hogar. En la intimidad del hogar, el encendido de velas, la copa del vino, el partimiento del pan, las oraciones, las bendiciones, se hacen dentro del núcleo familiar. Amén. Luego de ahí pasamos acá a la enseñanza, pero eso tiene que hacerse en el hogar, con la familia. Devarim, capítulo 12, versículo 9 dice, porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo y a la heredad que Hashem vuestro Dios os da. Según Rachi, el lugar de reposo se refiere a Shiloh y la heredad se refiere a Jerusalén. Devarim 12, 10 al 11 dice, cuando crucéis el Jordán, y habitéis en la tierra que Hashem vuestro Dios os da en heredad, y él os dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros, para que habitéis seguros. Entonces sucederá que el lugar que Hashem vuestro Dios escoja para morada de su nombre, allí traeréis todo lo
que yo os mando, vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda alzada de vuestra mano y todo lo más selecto de vuestras ofrendas motivas que habéis prometido a Hashem, de los votos, votivas. Amén. Entonces, ¿cuál es el lugar donde se lleva esos sacrificios? Allí a Jerusalén. Amén. Dice los holocaustos, ¿a dónde se pueden hacer? En Jerusalén, en el templo. Los sacrificios de los animales, ¿a dónde se tenía que llevar? Al templo. Los diezmos, ¿a dónde? En Jerusalén. Por eso nosotros no pedimos diezmos. No estamos en Jerusalén. El diezmo le pertenece a los levitas. Se considera que hay que dar una sedacá, una ofrenda, para el mensaje, amén, siga siendo llevado, amén, pero el diezmo en sí es entregado al sacerdocio levítico, al sacerdocio levítico. Entonces, tenemos esa oportunidad cuando esté levantado el templo. Bien, entonces, dice, entonces sucederá que el lugar que Hashem vuestro Dios escoja para morada de su nombre, allí traeréis todo lo que yo os mando, que vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda alzada de vuestra mano, todo lo demás selecto de vuestras ofrendas votivas que habéis prometido a Hashem. La Torá establece de manera profética el momento cuando iba a ser establecido el lugar permanente para el nombre del Eterno. Vemos en este texto que tenía que ser no solamente después de la conquista de 14 años bajo Yehoshua, sino después de que el pueblo de Israel obtuviera paz de todos los enemigos alrededor. Esto no sucedió hasta el tiempo del rey David, que hizo muchas guerras y subyugó a todos los pueblos enemigos de Israel, según lo vemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 18 al capítulo 20. En el segundo libro de Samuel dice, capítulo 7, 1 y 2, dice, sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y Hashem le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. En Primera de Crónicas 21 al 22 se habla de la compra del campo donde el templo iba a ser edificado al norte de la ciudad de David. Pero aunque el rey David tenía el gran deseo de construir el templo, no pudo hacerlo por causa de que había derramado mucha sangre. David era un guerrero. Por eso su hijo Salomón fue escogido para llevar a cabo esa obra magnífica, como está escrito en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículos del 8 al 10, que dice así, pero un mensaje de Adonai Jehová vino a mí, tú has derramado mucha sangre y peleado grandes guerras. Tú no edificarás una casa para mi nombre, porque has derramado tanta sangre en la tierra a mi vista. Pero tú tendrás un hijo que será un hombre de descanso. Yo le daré descanso de todos sus enemigos que le rodean, pues su nombre será Shlomo, que significa pacífico. Al español lo tradujeron como Salomón, pero su nombre hebreo es Shlomo, que significa pacífico. Amén. De la misma raíz de Shalom, de paz. Amén. Shlomo, amén, pacífico, y durante su reino yo daré shalom, yo daré paz y quietud a Israel. Es él quien edificará una casa para mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Y yo estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Aquí vemos, hermano, una de las cosas que el Moré Rico Cortés, por ejemplo, nos ha enseñado tanto ya, amén, hermano, que hijo de Dios es un título que se le da al rey de Israel. Es un título que se le da al rey de Israel. Por eso David era llamado hijo de Dios.
Salomón era llamado hijo de Dios. Yeshua era llamado hijo de Dios. Es uno de los títulos reales. ¿Ok? Desde entonces, Jerusalén es el lugar donde el nombre del Eterno es fijado para siempre. Y es allí donde el hijo de David, Yeshua el Mesías, muy pronto se sentará sobre el trono de David para gobernar sobre las 12 tribus de Israel y el resto del mundo, como está escrito en el Evangelio de Lucas, Gilel, capítulo 1, versículos 31 al 33, dice: pues he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Yeshua. Él será grande, será llamado el hijo de Ja Elohim, el hijo de Dios. Es un título mesiánico. Es un título mesiánico. Él será grande, será llamado el hijo de Ja Elohim. Adonai Yehová Elohim le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Amén. Entonces, esa es la primera parte de este tema precioso. Ok, vamos a entrar rápidamente a la segunda liyá de Barín. Deuteronomios 12 dice: os alegraréis en presencia de Hashem vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que vive dentro de vuestras puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre vosotros. En la presencia del Eterno hay alegría. Si no experimentas alegría en tu oración o cuando te reúnes con tu congregación, algo está fallando y no estás muy cerca del Eterno. A lo mejor te estás fijando más en lo exterior que en lo espiritual. Llegar el Shabbat tiene que ser de gozo, tiene que ser de alegría, tiene que ser un momento especial. Pero hay gente que el Shabbat se les ha convertido en una carga y están deseando, guardan el Shabbat, sí, pero están deseando que acabe más el Shabbat que a que empiece el Shabbat. Entonces no se están gozando, no se están alegrando en la presencia del Eterno. Al tener contacto con Hashem en el espíritu recibimos mucha alegría. Y si no tienes esa alegría es porque tu espíritu no está conectado con él. Como está escrito en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 22. Pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, conexión con el espíritu de Hashem, conexión con el Ruach HaKodesh, con la Ruach HaKodesh, con la presencia de Dios, con la voluntad de Dios. Hoy estamos en un día de la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Usted está aquí porque estás dentro de esa voluntad de Dios. Entonces tenemos que gozarnos. Y si hacemos vigilia, pues gózate. Amén. Porque ese es el día que el Señor escogió para que nos podamos reunir con Él. Es el día que en la semana es esa ventana, amén, esa ventana o esa puerta espiritual, dimensional, que el Señor abre para encontrarse con su pueblo. Entonces, dice Devarim 12:15. Sin embargo, podrás matar y comer carne dentro de todas tus puertas conforme a tu deseo, según la bendición que Hashem tu Dios te ha dado. El inmundo y el limpio podrán comerla, como si fuera de gacela o de ciervo. Al comparar este texto con Levíticos capítulo 17, del 1 al 10, parece que hay una diferencia entre las leyes que regían durante el tiempo en el desierto y luego en la tierra de Israel en cuanto al permiso de comer carne. Según Rashi, que sigue la interpretación del rabino Akiva, en Levítico 17:3 se trata de un mandamiento que tiene que ver solo con animales que fueron consagrados para ofrendas y aquí de animales consagrados
a los que les surgió un defecto. Según él, este texto enseña que estos animales pueden ser redimidos e ingeridos en cualquier lugar. Sin embargo, según Rashi, según el rabí Ismael, citado en el Talmud, en el Tratado Julín 17a, hubo un cambio de prescripción entre el desierto y la entrada en la tierra. Entonces, cuando aquí está hablando en este versículo, para que no caigamos en un error de interpretación, ven que eso es importante, poder leer los comentarios de los rabinos de Israel para poder entender, ¿verdad? Entonces, según la bendición que Hashem tu Dios te da, dice, el inmundo y el limpio podrán comerla. Ok, no está hablando de comer animales inmundos como tal, sino que eran animales que habían sido dedicados al Eterno, pero que en el momento de examinarlo, por ejemplo, el sacerdote, si tenía algún defecto, le decía a la persona, no te lo puedo sacrificar, no lo puedo recibir como sacrificio porque tiene este defecto. Quizás tú no lo habías notado, pero tiene este defecto. Puedes llevártelo y te lo puedes comer. Pero para sacrificio no servía. ¿Ok? Entonces era redimido, era pagado y se podía comer. Entonces, según él, durante la época del Mizcán en el desierto, no se podía degollar un animal para comer su carne sin hacerlo dentro del Mizcán y presentarlo en ofrenda sobre el altar. A partir de la entrada en la tierra, sí se permitía degollar animales fuera del santuario, pero no como sacrificio. Una cosa es un degollamiento y otra cosa es un sacrificio. ¿Ok? Según el Midrash en Vayikra Rabá 22:7, esta es una de las 8 prescripciones que la Torá autoriza después de haberlas prohibido con anterioridad. Devarim 12, 16 y 23 dice, solo que no comeréis la sangre, la derramaréis como agua sobre la tierra. Solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. No se puede consumir nada, ni una gota de sangre. Por eso es que cuando uno compra una carne, un bistec, ya sea de un animal apto, una res, una vaca, cualquiera de los animales limpios que usted conoce, hay que hacerle la limpieza, quitarle completamente la sangre, hacerla kosher, hacerla apta. Amén, que es lo que significa la palabra kosher, apto para comer. Amén, aunque procede de un animal limpio, tiene que ser kosher, tiene que ser apta. Entonces, esa carne, la carne que usted compra en la carnicería viene cargada de sangre. ¿Qué hay que hacerle? Sacarle toda la sangre. Usted no puede venir y agarrar un bistec, por ejemplo, y nada más medio enjuagarlo ahí y echarle cebolla y sal y todos los condimentos y tirarla al comal. No se puede hacer eso. Si lo estás comiendo así, lo estás haciendo mal, estás comiendo sangre. Yo les he explicado muchas veces cómo se quita la sangre, ¿verdad? Eh, lo bañas en sal, lo puedes bañar en mucha sal y lo metes en el agua. Y le sale toda la sangre, viste, queda casi que blanco. Entonces, y eso lo repites 2, 3, 4 veces hasta que ya usted vea que ya el agua queda clara. Entonces, así es la manera para poder consumir la carne correctamente. ¿Ok? Entonces, 10 veces se menciona esta prohibición en la Torá para los hijos de Israel. Amén. Ahí están las citas bíblicas. Hay 3 cosas principales que hay que tener en cuenta en cuanto a la matanza de un animal puro para que sea apto, para que sea kosher, para comer para Israel. Número 1, no puede ser un animal enfermo. Tiene que ser un animal sano. Así sea pollo, así sea vaca, así sea lo que sea, tiene que ser un animal sano. Hoy, por ejemplo, hay unos pollos que venden, hermano, pero eso viene cargado de hormonas. Y esos animales, usted los cría y se ponen así. Esos animales no son buenos para comer. ¿Ven? No son aptos para comer. Son animales enfermos. Número 2, no puede haber sufrido antes o en el momento de su muerte. Amén. Por eso que no se pueden degollar, no se pueden ahorcar, tienen que ser
degollados, dejarlo que la sangre fluya, que salga de su cuerpo, amén, y dejarlo allí. Entonces, no se puede golpear, no se puede matar a golpes, por ejemplo. ¿Cómo matan los animales en muchos lugares? Le dan un golpe por aquí, por la cabeza. Un animal que fue matado de un golpe no se puede comer, no es apto para comer, así sea un animal puro. 3, tiene que ser totalmente desangrado justo después del huello o del degollamiento. Perdón. ¿Ves? Entonces, tiene que ser desangrado completamente, dejar que no es que agarraste, por ejemplo, la gallina y le cortaste la cabecita y de una vez lo trajiste. No, tienes que dejarlo un rato allí hasta que él desangre, que salga la sangre de su cuerpo. Si no, no es apto para comer. Deuteronomio 12, 17 al 18 dice: no te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu mosto o de tu aceite, ni de los primogénitos de tus vacas o de tus ovejas, ninguna de las ofrendas votivas que prometas, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano, sino que lo comerás en presencia de Hashem tu Dios, en el lugar que Hashem tu Dios escoja. Tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que vive dentro de tus puertas, y te alegrarás en presencia de Hashem tu Dios de toda la obra de tus manos. Aquí se habla del segundo diezmo, del segundo diezmo. Ese segundo diezmo, habían tres, cuatro tipos de diezmos que se daban. Amén. Y el segundo diezmo y otras cosas que tienen que ser comidos en el lugar que Hashem ha escogido. Ese segundo diezmo era el que se guardaba, que guardaba cada israelita para subir a las fiestas en Jerusalén, y era ahí donde se comía ese diezmo, ¿ok? Entonces estaba el diezmo para el sumo sacerdote, estaba el diezmo para los levitas, estaba este segundo diezmo, estaba el diezmo de las viudas y los huérfanos. ¿Okay? Eso ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Si uno no tenía, Devarim 12:19 dice: cuídate de no desamparar al levita. Deuteronomio 12:19. Cuídate de no desamparar al levita mientras vivas en tu tierra. Mientras vivas en su tierra. Si uno no tenía nada que ofrecer al levita del primer diezmo, se podía dar del diezmo para el pobre. Pero si no hay nada del diezmo para el pobre, había que darle de los sacrificios de paz. El mandamiento de amparar al levita solo aplica dentro de la tierra de Israel, donde el levita no tiene heredad. En la diáspora, no solo el levita está sin heredad en la tierra, sino todos. Entonces, es ahí, hermano, el diezmo era dado al levita, al sacerdocio levítico. Amén. Y entonces el Señor dice que no se puede desamparar a ese levita dentro de la tierra de Israel. Devarim 12:20 dice: cuando Hashem tu Dios haya extendido tus fronteras, como te ha prometido, y tú digas: comeré carne, ¿por qué deseas comer carne? Entonces podrás comer carne toda la que desees. Esto nos enseña que solo se debe comer carne cuando hay prosperidad y amplitud económica, no cuando hay escasez. ¿Verdad? ¿Quién no ha pasado una semanita comiendo huevos? Nada más, ¿verdad? Cuando no hay plata para carne, no se puede comer carne. Entonces, pero cuando tengas, cómela, porque es parte del regocijo que el Eterno te da. Si tienes para comer, hazlo. Porque si no lo haces, entonces ya vas a caer en tacañería, ¿verdad? Entonces estás restringiéndote a ti mismo. Devarim 12:21. Si el lugar que Hashem tu Dios escoge para poner su nombre está muy lejos de ti, entonces podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Hashem te ha dado, como te ha ordenado, y podrás comer dentro de tus ciudades todo lo que desees.
Eso es para los que viven fuera de la tierra de Israel. Amén. En primer lugar, se refiere a que ya todos no van a poder estar viviendo cerca del tabernáculo y así ofrecer sus ofrendas de paz que se comen en la presencia del Eterno. Por esto, en la tierra de Israel está permitido comer carne fuera del tabernáculo y del templo. También se han interpretado las palabras dentro de tus ciudades, de manera que al comer carne hay que estar sometido a las normas del kashrut, establecidas por las autoridades en Israel y que se reunían en las puertas de las ciudades. Hay que consultar con los ancianos antes de matar para hacerlo de forma correcta. En la Torá no hay ninguna prohibición para comer carne. Se puede comer todo la que uno desea, solamente que sea kosher, que sea apta para comer. Amén. Entonces, no se puede comer cualquier tipo de carne. Se puede comer todo lo que usted quiera, pero que sea de animales kosher, que sean aptos para comer. Amén. Deuteronomios 12:23. Solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás el alma con la carne. La segunda parte del versículo significa, según Rashi, que no se puede comer un miembro de un animal vivo. Con otras palabras, no se puede comer la carne de un animal mientras que su alma, que sea su alma. En hebreo, nefesh esté en él. Amén. Entonces, por ejemplo, hay lugares y hay rituales inclusive. Por ejemplo, que quieren comer una pierna de vaca y le cortan la parte esa, la mutilan y la van mutilando a poquitos. Eso no se puede hacer. ¿Ya? No se puede hacer eso. Eso es crueldad. Entonces, eso es lo que la división de esas dos partes del versículo, que parecieran que está diciendo lo mismo, pero no comerás el alma con la carne. Entonces, cuando el animal todavía está vivo, no se puede cortar. Por ejemplo, el rabo de la vaca se come. Entonces, le voy a cortar el rabo a esta vaca y después la mato. No, no se puede. No se puede, hermano. Eso es crueldad. Entonces, este mandamiento es también uno de los 7 que fueron dados a Noah. Por eso aplica a todos los hombres, según Bereshit 9:4, que dice, solamente carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Deuteronomio 12:24 dice, no la comerás, la derramarás como agua sobre la tierra, hablando de la sangre. No se puede comer sangre, la vas a derramar en tierra. ¿Ok? Deuteronomio 12:25 dice, no la comerás para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, porque estarás haciendo lo que es justo delante de Hashem. Según Rachi, aquí se refiere a no comer sangre de órganos. La expresión para que te vaya bien aparece además de este versículo en relación con el mandamiento de honrar a los padres, según Devarim 5:16, de la ejecución de un asesino, Devarim 19:13, y con el mandamiento de no tomar de los pájaros la madre con los huevos o hijos, según Devarim 22:6-7. Estarás haciendo lo que es justo delante de Hashem. Esta palabra está en contraste con el versículo 8b, donde dice, en Devarim 12:8 dice, de ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos. Entonces, en esta parte, en la segunda parte, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos. En estos dos versículos está la diferencia entre la vida y la muerte. Vamos a hacer las cosas no como a nosotros nos parecen, no como yo creo, a mí me parece, yo pienso. No, vamos a hacerlo conforme lo que dice la Escritura. Amén. Ya casi termino, amados. Tercera lilla, rápidamente. Devarim capítulo 12, versículo 29 dice, cuando Hashem tu Dios, Para calor. cuidado con los microfonitos ahí nada más, ¿ok? Entonces, cuando Hashem tu Dios
haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer y las haya desposeído y habitéis en su tierra, cuídate de no caer en una trampa imitándolas después de que hayan sido destruidas delante de ti y de no buscar sus dioses, diciendo, como servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo. ¿Cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? Entonces, en este texto vemos la gran importancia de ser muy radical en cuanto a la idolatría y todo lo que tiene que ver con el culto pagano, tan radical que hasta hay que estar dispuesto a entregar los familiares más íntimos a la Corte de Justicia para su ejecución, tan radical que hay que estar dispuestos a eliminar todos los habitantes de una ciudad y quemarla como ofrenda al Eterno de manera que nunca más sea reconstruida. La idolatría es tan maligna y tan contagiosa que la Torah establece un comportamiento sumamente violento para erradicarla de en medio de Israel. Esa es la actitud que Hashem quiere que tengamos siempre. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿tengo algo en mi vida que está conectado con el culto de otra religión que no sea de la Torah? ¿Hay algo en mi casa que conecta con la idolatría? Estoy viendo, permitiendo que mis hijos vean programas de televisión que tienen que ver con la brujería, con la hechicería, etcétera, etcétera, etcétera. Piénselo, piénselo, hermano. Hay fábulas que yo las he visto, fábulas donde las anuncian, que tiene que ver con el paganismo y lugares de creyentes, hogares de creyentes donde sus hijos las están viendo, porque no lo asociamos con lo que dice la Torah. Hay unas fábulas, hermano, que hay un muñequito ahí, le llaman vampirina. ¿Qué es un vampiro? ¿A qué está asociado? Entonces, hermano, hay cosas que nosotros de verdad tenemos que hilar bien delgado en cuanto al cumplimiento de la Torah. Hay, hermano, que eso es legalismo, hay, hermano, que eso es exageración. No importa. Hay que ser radicales con eso. Si vemos algo en nuestras vidas que puede dar lugar a la idolatría, hay que ser violento consigo mismo, como dice nuestro maestro en Mateo capítulo 5, versículo 29. Si tu ojo derecho te seduce, arráncalo y échalo de ti. Elimina las cosas malas ante tus ojos. Mejor es que se pierda una parte de ti a que todo tu cuerpo sea echado en el guenión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hermano, nadie va a ser capaz de quitarse un ojo, ¿cierto? Entonces, quita aquello. Si no tiene la capacidad de cortarte tu propia mano, quita aquel pecado delante de ti. No lo hagas, no lo cometas, no participes. Amén. Debemos tener una actitud muy radical contra la seducción, incluso en nuestras propias vidas. La gente hoy en día busca experiencias espirituales, buscan milagros, señales y profecías. No les importa tanto si las fuentes de estas manifestaciones están afines con la Torah o no. Y hay muchas manifestaciones que se dan dentro de las congregaciones que tienen más afinidad con la brujería que con lo que dice la Escritura. Se lo aseguro. Les importa más la sensación que están que estas experiencias producen en sus almas y en sus cuerpos que la revelación pura de la palabra del Eterno. Jesús habló de estos movimientos en los últimos tiempos. Dijo que habrían grandes señales y prodigios producidos por falsos profetas, como está escrito en Mateo 24, del 4 al 5, dice, respondiendo Jesús les dijo, miren, que nadie os engañe. Hoy en día, el que se deja engañar es porque quiere. Jesús respondió, les dijo, miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos.
Sí es posible, pero no les es posible. Entonces, ¿cómo van a engañar a estos falsos profetas? Haciendo señales y prodigios. Y la gente se va por las señales y los prodigios. Ah, no, es que oró por aquel paralítico y se levantó. No, es que aquel que estaba ciego cobró la vista. Sí, pero no pesan, se van por las señales y no están pesando la doctrina de la palabra que están enseñando, que está más torcida. Entonces, hoy en día se habla mucho de los predicadores ungidos, entre comillas. Cuidado, no todo lo que reluce es oro, tanto en la Torá de Moshe como en otras partes de los profetas de las Escrituras, como en la boca del Mesías, hay advertencias muy claras contra los profetas falsos. Es fácil ser engañados. Las apariencias pueden engañarnos. Nuestras emociones pueden hacer que creamos en los profetas falsos y que nos metamos en movimientos engañosos. La Torá de Moshe nos dice cómo podemos saber si los profetas son verdaderos o falsos. Si dicen que la ley de Moshe pasó a la historia o que ya ha sido abolida por medio de Jesucristo, son falsos profetas por muchos milagros que hagan. La regla que tenemos para medir a los profetas no es si tienen poder o no, si hacen milagros o no, si hacen señales o no, si su poder, su mensaje y ante todo su estilo de vida personal están de acuerdo con la Torá de Moshe y con las enseñanzas de los escritos mesiánicos. Eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que pesar. Si están alineados con lo que dice la Torá y con lo que dice el mensaje mesiánico de Yeshua y los apóstoles. No porque haga señales, no porque haga prodigios, no porque resucite muertos, no porque levante paralíticos. No, eso no, ese no es el parámetro. El que enseña a los demás que Yeshua no es el Mesías de Israel es un falso maestro, porque se ha apartado de la Torá de Moshe, que escribe de él en todas las páginas. La caricatura lamentable que ha sido muy extendida por el mundo, que presenta a Jesús como el fundador de una nueva religión, no tiene mucho en común con el verdadero Yeshua HaMashiach. La Torá de Moshe, los profetas, las escrituras que conocemos como el Tanakh y los escritos mesiánicos enseñan que, número uno, Yeshua no enseñó a sus discípulos a apartarse de Moshe o las costumbres de Israel. Dos, Yeshua no fundó una nueva religión ni dijo que sus seguidores lo hicieran. Tres, Yeshua no mezcló sus enseñanzas o prácticas con elementos paganos. Por lo tanto, una religión que ha hecho todas estas cosas no es un producto del Mesías de Israel ni de sus seguidores, sino el resultado de una gran apostasía mencionada por los discípulos del Maestro Yeshua en los escritos mesiánicos, segunda de Pedro, capítulo 2, Judas, la carta de Judas y en el libro de los Hechos. Si Yeshua hubiera hecho alguna o varias de estas tres cosas, no sería el Mesías prometido de Israel, según las escrituras inspiradas. Es tiempo de denunciar la mentira que se ha divulgado acerca de este justo y santo, para que el mundo judío y cristiano vea que Él es el verdaderamente el que las escrituras dicen que es. Es tiempo de dejar de dibujar caricaturas del verdadero Mesías y mostrar su cara judía y su apego a la Torá y las tradiciones judías de la época antes de ser entregado a la muerte. Todos coincidían en que no había ningún delito en él. No encontraron testigos que pudieran decir nada en contra de él. Era imposible encontrar desobediencia a los mandamientos en ese hombre, porque no rompió el Shabbat ni nada de la Torá de Moshe, ni con las reglas establecidas en el judaísmo de la época. Entonces, porque ¿con qué juzgaban a los que iban al Sanedrín? Con lo que dice la escritura, con lo que dice la Torá. Y dice que no hallaron pecado en él. ¿Qué es pecado? ¿Qué es el pecado? Si, según 1 Juan capítulo 3, versículo 4, ¿qué es el pecado? Violar la ley de Dios. Y dice que no hallaban nada malo en él, no hallaban pecado en él. Pedro dice, y no se halló pecado alguno en él.
quiere decir que él no quebrantó nada de la ley de Dios. Y aún así lo condenaron. Deuteronomio 13:4 dice: en pos de Hashem vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis, y a él os uniréis. Esto nos da a entender que el Eterno se está moviendo todo el tiempo, y si no le seguimos, nos vamos a quedar atrás. No tenemos una religión estática, monótona, sino viva y expansiva, desarrolladora y evolutiva, que a pesar de que no pierde la base, el punto de partida, que es la Torá escrita, la Torá oral y la Torá viviente, que es Yeshua. Debemos hacernos la pregunta: ¿qué están haciendo nuestro Padre Celestial en estos momentos? Y luego juntarnos con Él en ese proyecto y colaborar con Él para cumplir con sus planes. Fuimos creados para cumplir los planes del Eterno, y por eso no nos podemos quedar quietos en algo estático, sino tenemos que movernos hacia adelante y siempre buscar la presencia del Eterno y ser sensibles para saber dónde Él camina y seguir en pos de Él y apegarnos o pegarnos a Él. Amén. Todo el tiempo. Amén. En Juan capítulo 5:19 dice: por lo tanto, Yeshua les dijo: amén, amén. Verdad eterna les digo, que el Hijo no puede hacer nada por su propia voluntad, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, lo hace también el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará aún mayores cosas que estas, de modo que ustedes se sorprenderán. Amén. En esta versión dice: Yeshua, pues tomando la palabra, les decía: en verdad os digo, el Hijo, no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, lo que hace él, y eso también lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras aún mayores que estas para que os sorprendáis. Devarim 13:11 dice: entonces todo Israel oirá y temerá, y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. La ejecución del reo de muerte sirve, entre otras cosas, para que el pueblo tema ante el pecado y se mantenga alejado de la idolatría. Amén. Entonces, un israelita en Israel que era encontrado en idolatría era presentado al Sanedrín, a la corte judicial, y era entregado a la muerte. Amén. Eso son lo que la Biblia llama pecados de muerte. Amén. Pecado de muerte, que eso también lo estudiamos en algún momento, los pecados de muerte. Entonces, en el Talmud, según el Talmud, el rabino Eliezer en Sanedrín 71, hay 2 de los 613 mandamientos que nunca se han aplicado en la historia. El mandamiento número 443 en nuestra lista, que habla de incendiar la ciudad, de desarraigados a la idolatría y eliminar a sus ciudadanos, y el mandamiento número 474 en nuestra lista, que habla de no construir la ciudad de los descarriados. Amén. ¿Será que se cumplirán estos 2 mandamientos en la segunda venida del Mesías? Él dijo, según está escrito en Mateo capítulo 5, versículo 18: sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una yud o una tilde de la ley, sin que todo esto suceda. O sea que el cumplimiento de todos los mandamientos, y aún aquellos que hoy no se han cumplido, se van a tener que llegar a cumplir. Amén. Y de esos 2 mandamientos, destruir, darle muerte a la idólatra y de quemar una ciudad y a todos sus habitantes por idólatras, eso llegará un momento y lo cumplirá el Mesías. Amén. Estos mandamientos también tendrán que cumplirse antes de la destrucción del cielo y la tierra. Amén. Familia, vamos a dejarlo aquí. Mañana, si el Eterno lo permite, a las 5:30 de la tarde, hora de Centroamérica, hora de Costa Rica, nos reuniremos y le daremos conclusión a esta preciosa parashá. Amén. Si hay alguien que quiera comentar algo o aportar algo,
si no oramos y nos despedimos. ¿Todo clarito? Bien, familia, entonces vamos a orar. Mi paz, muchas gracias por todo. Amén, hermanita Mónica. Solamente me Gloria a su gustaría nada nombre. más que realmente me sorprendió el término hijo de Dios. Ajá. Me, me- me sorprendió mucho ese término de esa forma, no como hijo de Dios, Dios, sino como un título. Es un título, sí, es un título Sí, mesiánico damos a que se le entender daba a los reyes. cuando el ciego le dijo, Ajá. digamos, el mal llamado Jesús, Hijo de Jesús, David. hijo de Dios, aún así, aunque tal vez él no sabía, eran unas palabras proféticas, ¿no? Sí, ok. Recuerde que dice la escritura que la fe viene por el oír. Realmente lo que el ciego le dijo es hijo de David, que es un título mesiánico también, Ajá, ¿ya? Porque el Mesías tiene que descender de David, ¿ya? Tiene que ser una descendencia de David. Recordemos que Joseph, el padre de Yeshua, es, es descendiente directo de David. Entonces, el título mesiánico es hijo de David. Bartimeo, por ejemplo, eso está en Marcos 10:46, si mal no recuerdo, que cuando Yeshua va a Jericó y saliendo de Jericó, ¿verdad? El ciego ajá. escuchó y él pregunta y le dicen que es Yeshua el que va pasando por ahí. Cuando él dice, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí, lo que está haciendo es una confesión reconociéndolo a él como el Mesías. ¿Ya? Ah, ya. Reconociendo, Ajá. reconociéndolo a él como el Mesías, que era el único. Él sabía que era el único que le podía devolver la vista. ¿Ya? Son títulos mesiánicos. Por ejemplo, otro de los títulos es Padre Eterno. ¿Ya? Entonces, el rey de Israel, por ejemplo, el rey de Israel es el padre de Israel, pero es hijo de Dios. Es rey de Israel, pero es príncipe de Dios. ¿Ya? Porque es Dios quien lo ha puesto allí. Porque es Dios quien lo ha puesto allí. Entonces, pero sí, son títulos mesiánicos. Amén. Entonces, por ejemplo, Hay, la mujer sirofenicia, de igual manera, llama a Yeshua hijo de David. y ¿Ya? Entonces, el endemoniado, el ajá, Gadareno, sí, es que los demonios conocen quién era él. exactamente, por eso lo llamaron. Pero ahí sí lo llamaron porque sabía quién era, no como título. Ya, ya, igual, es que el título lo identifica y los demonios sabían quién era él. ¿Ya? Los demonios sabían quién era él. Sí. Bien, mamá. Bien, familia, Ahorita, entonces vamos a orar mañana si el Eterno nos permite. Dígame, hermanita María. ahorita hay un rey en El- Jerusalén, el primer ministro Benjamín Netanyahu, es primer ministro, pero no es rey. pero Es el es el primer que está ministro. mandando. Sí, Y las recordemos que cosas, ahorita el gobierno por ejemplo, ah, el gobierno que está en Israel ahorita no es un gobierno teocrático, ajá, es un gobierno democrático, ¿ya? Y que no ajá, se está, y no se rige por la ley de Dios, ¿ya? Entonces es un sí, gobierno que ahorita es un gobierno de hombres, pero no es un gobierno de Dios. Aunque Dios tiene pero control de su permitido tierra por y tiene Dios, control. Sí, claro, pero Dios lo es una, permite. sí, claro, es una autoridad que Dios ha puesto, pero no es un gobierno teocrático. Entonces, el rey, por ejemplo, cuando esté el rey, en el rey en Israel era un gobierno teocrático,
Dios ponía a un representante, y en este caso el rey, que tenía que regirse por lo que Dios le ordenaba. Por eso los reyes, por eso en cada época de los reyes, siempre había un profeta que venía a hablar con él, porque el rey venía y le Ok, transmitía el sí, mensaje que Dios le daba al rey para que hiciera o no hiciera. ¿Ya? Y en el momento en que el rey no escuchaba al profeta, Dios lo quitaba. ajá, ¿Ve? Entonces sí, entonces el gobierno que está en Israel ahorita es un gobierno teocrático, que está puesto por Dios, sí, claro. Claro, y que hay que orar por ellos, claro. Yo siempre oro todos los días por ellos. Hay que orar, sí, y no solamente por Israel, ¿verdad? Sino todos los gobernantes que están en las naciones y donde estamos viviendo nosotros, que es un mandato que Dios nos da para orar por nuestros gobernantes. Y cuando un sí, gobernante no sí, está sí, haciendo cómo la no, voluntad de Dios, que Dios lo quite. Como pronto sí, sucederá en Venezuela. sí, No lo voy a sí, en decir el muy alto. tiempo de Dios. Amén, amén. A ver, para ir a, Gracias, Roy. Gracias. para irnos a hacer para ir a celebrar una fiesta allá en Venezuela un día. Entonces, usted Venezuela libre, Claro que sí, aquí los esperamos. vamos a ir a En Comiendo Venezuela, arepa. comer allá vamos a arepita comer venezolana, sí. arepa venezolano. Ya tengo la más Claro que para sí. celebrar. Qué rico. Claro que sí. Se vienen a mi casa. Vamos a hacer de todo. Nos vamos allá, nos reunimos, que ir a la casa de Israel allá en Venezuela. Ajá. Claro que sí. Se vienen a mi casa. Claro que También. sí. Ya saben, vayan pasando, tomando lista, los que vamos a ir para allá. Y un fiestón vamos a hacer. Solo pachangón. Claro. Ay, no. Ay, Bueno, pronto familia, nacerá la nueva niña Venezuela. así es, así será. Y nuestros ojos lo verán. Amén, así va a ser. Amén, amén. Amén. Venezuela libre. Amén. Sí. Gloria al Eterno. Bien, amados y amadas, gracias a todos. Vamos a orar. Baruch atah Adonai, Elohim melech olam, asher natan lanu et torato Torah emet, v'hayeh olam natav betujenu, Baruch atah Adonai, divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias te damos, Padre, por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido compartir de tu santa y bendita palabra. Dale un buen descanso a tu pueblo, Padre, y lo que resta de este Shabbat, Padre, sea muy bendecido para todos y todas en esta reunión, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús HaMashiach. Amén y amén. Laila, a toda familia, feliz noche, que el Eterno me los bendiga a todos. Gracias. Laila, Muy Chao, buena Laila, lección a hoy. todos. Descanso y feliz Shabbat. Amén. amén. Amén.